Shabbat Shalom, Colectivo 7, ¿cómo se encuentran? Les mandamos un fuerte abrazo esta noche donde vamos a estudiar la porción semanal, la Parashat, que lleva el nombre Miketz. Así que les voy a invitar a que se tomen un momento, tomen su cuaderno, tomen su Biblia y que juntos podamos estudiar en esta noche especial que además es día de reposo. Estamos recibiendo el día de reposo, así que Shabbat Shalom, familia, y que juntos podamos tener un tiempo de bendición y de edificación en su palabra. Así que les comparto el nombre de esta porción, se llama Miketz. El significado de esta palabra, Miketz, es al final o al cabo. Así que las porciones que vamos a leer durante esta semana es Bereshit o Génesis 41, versículo 1 al 44, versículo 17, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15 al capítulo 4, y en el Evangelio de Lucas vamos a leer el 24, 13 al 29. Así que estas son las porciones correspondientes en nuestra lectura semanal de la porción llamada Miketz, que tiene varios significados, entre ellos al final o al cabo. Desde la semana pasada comenzamos ya estudiando la vida de un gran personaje. Decíamos que es el personaje en la Biblia que más similitudes tiene con el Mesías Yeshua. Y a partir de la semana pasada vamos a estar hablando de la vida de José, incluso hasta el final del libro de Bereshit o de Génesis, el primer libro. Acompáñenme por favor a ver el primer versículo de esta porción llamada Miketz y vamos a ver de dónde toma nombre, de dónde se toma el título de esta porción semanal, la cual es la porción ya número 10 de 12 que abarca el primer libro de la Biblia llamado Bereshit o Génesis. Dice, y aconteció que al cabo de 2 años, usted acaba de leer ahí, al cabo, ahí aparece la palabra Miketz, Faraón tuvo un sueño y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y se los comparto también en el hebreo, dice Vayihi Miketz, ahí está el título, Vayihi Miketz, Shenataim, Yamim, Faraón, Jolem Bejine Omed al Hayeor. Esa es la porción, el primer versículo correspondiente a Miketz. Entonces, podemos traducirlo como al cabo o al final, y hace referencia al final o al cabo de los 2 años. Ahí entra la palabra Miketz. Y esto, como saben, en este nuevo ciclo de estudio de la Torá, estamos aprendiendo Torá, estudiando Torá, pero buscando las sombras del Mesías, cómo el Mesías está ahí en cada una de estas porciones. Entonces ha sido, no sé si para ustedes, espero que sí, para mí ha sido muy edificante estudiar Torá y encontrar la figura del Mesías en cada una de estas porciones, porque eso fue lo mismo que hizo Yeshua. Si ustedes recuerdan, con los caminantes a Emaús, Yeshua se manifiesta y se presenta a ellos, pero no se presenta diciéndoles su nombre, sino que los lleva a la Torá, los lleva a los profetas, los lleva a los escritos, de todo lo que de él decían, y es así como él se presenta a ellos y sus ojos dice que fueron abiertos. Esta era una manera de revelarse de parte de nuestro maestro Yeshua. Así que hoy, en esta porción, cuando habla al final de estos 2 años, como dice aquí Miketz, es una referencia que está apuntando hacia los tiempos, a los tiempos finales. Entonces, necesitamos poner mucha atención porque esto es escatología, días finales, los tiempos finales, y entonces hay varios aspectos que vamos a deducir. Básicamente traigo aquí enumerados varios de esos aspectos que quiero que podamos deducir de esta porción cuando habla al final del periodo de estos 2 años. Y vamos con el primer aspecto. El primer aspecto es que Dios
determinó un tiempo para que vinieran los sueños de Faraón. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los sueños a Faraón llegaron en un tiempo determinado, en un tiempo que Dios quiso, los sueños vinieron a Faraón. No fue en un tiempo al azar, fue en un momento y en un tiempo establecido que Dios trajo estos sueños a Faraón. Y no es casualidad que es precisamente cuando José se encontraba en la cárcel. Número dos, aspecto número dos, es que Dios estableció un tiempo también para que José, estuviera en la cárcel. Ahora, no sé cuántos de ustedes sepan cuántos años estuvo José en la cárcel. ¿Sabes cuántos años estuvo José en la cárcel? Bueno, si acertaste, tuviste que haber dicho 12 años. 12 años José estuvo en la cárcel. Y esta porción comienza diciendo que al final de los 2 años, es decir, hace una separación, es decir, los 2 últimos años de esos 12 que estuvo José en la cárcel, dice que vinieron estos sueños a Faraón. Es decir, estos 2 años son importantísimos. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué 12 años? ¿Por qué 12 años en la cárcel? Son muchos años en cárcel para José, pero era necesario porque de acuerdo a la interpretación que vamos a aprender el día de hoy, es que cada uno de esos años representaba a cada uno de sus hermanos que posteriormente se iban a convertir en cada una de las tribus. Al igual que Yeshua sufrió por toda la humanidad, José iba a sufrir por todos sus hermanos, incluyéndolo a él. Y por eso son 12 años. Tercer aspecto, todo lo que Dios hace, esto lo sabemos, incluso hasta gente que no es creyente puede decir esto, que todo lo que Dios hace tiene un tiempo. El sabio Salomón nos lo dice de esta manera, que todo tiene su tiempo en Eclesiastés 3:1 y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Nada en esta vida es casualidad. Por favor, todo lo que viene a tu vida, todo lo que viene a nuestra vida, llega en un momento establecido, llega en un momento designado y permitido por Dios. A Dios le interesa tu vida, a Dios le interesan los detalles de tu vida y nada pasa por casualidad. Si tú crees en las casualidades, en realidad no crees en Dios. Si tú crees en Dios, sabes que lo que estás viviendo en este momento, lo que estás pasando, la etapa que estás viviendo, es permisión de Dios y Dios te está enseñando algo. Dios tiene un propósito. Incluso podría decirte que las veces que nos hemos equivocado, las veces que hemos cometido errores, Dios toma incluso esos errores para enseñarnos una lección. Aspecto número 4. Estos aspectos que estamos aprendiendo es derivado de la frase al final o al cabo de los 2 años. Dijimos que esto hace una referencia a los días finales, es decir, esta porción Miquets me va a hablar en referencia a los días finales y cómo José sigue siendo un personaje que tiene muchísimas similitudes con el Mesías. Número 4, Dios envió a su Hijo a su debido tiempo. Venimos hablando de estos aspectos, estableciendo que todo ocurre en el designio y en el tiempo de Dios. Y cuando Dios envió a su Hijo, dice el libro de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la Torá. Interesante, ¿no? Es decir, el Mesías, Yeshua, fue enviado en un momento propicio, en un momento establecido, no fue en cualquier tiempo de la historia. Ahora escuchen esto, un aspecto que para mí es importante que nosotros podamos aprender también y para todos aquellos que nos están viendo incluso fuera de nuestra comunidad de Colectivo 7, escuchen, este aspecto es importante. A Dios le interesa que sus hijos, especialmente los que son líderes, pastores,
ministros, conozcan las cosas que Él hace a su tiempo. Porque es importante, porque Dios quiere que conozcamos sus tiempos, sus muedim, ¿recuerdan? Conozcamos los muedim, los tiempos establecidos por Dios, porque Dios es un Dios que se va moviendo, es un Dios dinámico, no es estático. Esto significa que así como el pueblo de Israel durante esos 40 años se estuvo moviendo y la nube se movía y el pueblo tenía que moverse y tenía que seguir a la nube. Es el mismo procedimiento para nosotros. Dios se sigue moviendo. Dios no es estático y es el movimiento de Dios es muchas veces establecido o designado por sus tiempos. Siempre lo hace de esa manera. Podríamos perdernos incluso de lo que Dios está haciendo si no prestamos atención. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el centro de lo que Dios está haciendo? Lamentablemente, mis hermanos, muchos líderes están llevando a sus congregantes, y esto es triste, es lamentable porque enfocan a sus congregantes en asuntos irrelevantes. Según ellos son relevantes, pero en realidad son irrelevantes porque no los están enfocando hacia donde Dios quiere que miremos. Es por eso que es una responsabilidad enorme ser un líder, porque tienes que saber hacia dónde Dios se está moviendo, hacia dónde Dios va, porque Él es dinámico, como se los dije. Es Él el que establece los tiempos. No somos nosotros los que les decimos a Dios cómo y a dónde. Nosotros tenemos que seguirlo a Él porque Él sabe los tiempos. Y precisamente Yeshua dice algo relacionado a esto. Y se los dice a los fariseos. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y escuchen las palabras duras de Yeshua. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, plural, tiempos, no pueden, dice. Yeshua está señalando el terrible error que se sigue cometiendo el día de hoy. No estamos entendiendo, necesitamos entender los tiempos de Dios. Y para ello es importante que por eso continuemos con nuestros estudios de la Torá, porque Dios en la Torá tiene revelado el final desde el principio. Aspecto número 6, la redención final, que es de lo que estamos hablando. La redención final, por supuesto, no va a acontecer en cualquier momento, tiene un tiempo establecido. Y así como los sueños de Faraón llegaron en un momento establecido, al final de los últimos 2 años de José, así Dios tiene un tiempo establecido para la redención final. Escucha lo que dice Hechos de los Apóstoles 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa esto? Dios ya tiene el día establecido, el día final, el día de la redención. Aspecto número 7. En el judaísmo, a estos días finales, por supuesto, el pueblo judío sabe que vienen unos días finales, conoce y sabe precisamente, el pueblo de Israel sabe, el pueblo judío sabe que Miketz es una sombra, es una analogía de lo que serán los tiempos finales. Y es por eso que ellos a estos días finales les llaman Ketz Hayamim. Ketz Hayamim quiere decir los tiempos finales o los días finales, porque ellos están conscientes de cómo se relaciona. Ahora, después de ver estos aspectos relacionados de cómo Dios tiene establecido tiempos,
Ahora, préstenme atención porque vamos a ver cómo los sueños de Faraón tienen un patrón que habla del número 7 y cómo esto se relaciona con los 7 años del hijo de David. ¿Qué significa los 7 años del hijo de David? Bueno, acompáñenme a ver por favor en su Biblia en Génesis 41, avanzamos al versículo 2 y 3, 41, 2 y 3 de Génesis sobre Bereshit, veamos el sueño de Faraón. Dice, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Mis hermanos, siempre que estemos estudiando, tienen que prestar mucha atención a todos los detalles, o sean observadores, sean atentos, porque ningún detalle está de más, y mucho menos en la Torá. Todos los detalles son importantes. José recibe la inspiración de parte de Dios, de parte de su espíritu, y él puede interpretar este sueño, y él interpreta este sueño diciendo que esas 7 vacas en realidad corresponden a 7 años. Ustedes saben, 7 años de prosperidad, 7 años de abundancia, y las vacas flacas corresponden a las 7 años de hambre, 7 años de escasez, de mortandad. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los detalles son importantes. ¿Por qué? Porque en los detalles nos vamos a dar cuenta que la Biblia maneja el uso de los patrones. Dios nos dejó patrones en la escritura para que fuera un poco más sencillo para nosotros poder interpretar la escritura. Entonces, el reconocimiento de los patrones en la Biblia es muy, muy importante. Entonces, ustedes acaban de ver un patrón: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. El número 7 es un patrón que lo podemos ver en toda la Biblia. La Torá, por ejemplo, establece días y años en ciclos de 7, ¿cierto? ¿Cómo que Dios establece días y años en ciclos de 7? Pues sí, fíjense, en el ciclo de la creación que Dios estableció al principio, todos sabemos que la palabra semana se refiere al número de días, 7 días. Dios creó todo en 7 días. Y cada ciclo, escuchen, aquí hay un patrón, cada ciclo de 7 termina con Shabbat. Ustedes saben que coronamos la semana, coronamos el séptimo día, la llegada del séptimo día lo coronamos con el Shabbat, con el día de reposo, porque esa es la manera, el patrón que Dios nos enseñó desde el principio. Así concluyó Dios toda su obra. Pero además en la Torá está escrito estos ciclos no solo de días, sino ciclos de años, es decir, cada 7 años viene lo que se llama el año Shemitah. De acuerdo al pueblo de Israel, y en la tierra prometida, en la tierra de Israel, se tenía que dejar un año reposar la tierra. Cada periodo de 7 años, el séptimo año, se dejaba reposar la tierra un año. Entonces, vemos establecido estos ciclos en días y en años, y coronándose el séptimo con un Shabbat o con un reposo. ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, el número 7 también implica las profecías que, por ejemplo, encontramos en un libro tan interesante como es el libro de Daniel, que nos enumera los años en grupos de 7. Entonces, para los que han estudiado, saben que Daniel es el que habla del periodo de la tribulación, y precisamente él habla de un periodo en grupos de 7. Entonces, esto es interesante, no es el tema, pero estamos viendo cómo los patrones nos ayudan a detectar y nos ayudan a interpretar la escritura. Tercero, 7 en hebreo es Sheva. Entonces podríamos decir colectivo Sheva, colectivo Sheva, es decir, 7, y es la misma raíz, por supuesto, para
la palabra semana, que es Shavua. Entonces, si nosotros queremos decir buena semana, quieres decirle a alguien buena semana, tú dices Shavua Tov. Shavua Tov, tú estás diciendo buena semana. Shavua viene de Sheva, que significa 7. Ahora, Yosef, como lo acabamos de ver, interpretó los sueños de Faraón como periodos de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Él lo interpreta con periodos de 7 años y eso es interesante porque está apuntando hacia los tiempos finales. Pero vamos a ver cuál es la perspectiva que tiene el pueblo de Israel respecto a estos tiempos finales, lo que nosotros en el cristianismo, bueno, le llaman escatología o el estudio de los tiempos finales. El pueblo de Israel tiene su propia escatología y ellos anticipan precisamente un periodo de 7 años que precede a la venida del Mashiach, hijo de David, es decir, el Mesías reinante. El Talmud se refiere a ellos, ¿cómo le llama a estos 7 años, a este periodo? Ellos le llaman, fíjense, Shavua Sheven David, la semana del hijo de David. Entonces, prácticamente la escatología cristiana no está tan errada, al menos no en este aspecto, que el pueblo de Israel sabe que estos 7 años son importantes, estos 7 años relacionados con el sueño de Faraón y que Joseph está interpretando. Veamos este extracto que les quiero presentar de Sanedrín 97a, es un comentario al respecto. Fíjense, esto tiene que ver con escatología judía, cómo ellos lo perciben. Veamos, para hacer una comparación. Dice, nuestros rabís enseñaron en los 7 años de la venida del hijo de David, escuchen cómo lo ven ellos. En el primer año, el versículo de Amós 4:7 dice, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Y dice aquí, será cumplido. Esto es el primer año. En el segundo año, las flechas de hambruna serán enviadas. En el tercer año llegará la gran hambruna, durante la cual los hombres, mujeres y niños, los devotos y hombres de obras, escuchen esto, morirán. Esto es como ellos lo están interpretando. Y la Torá será olvidada, dice aquí, por sus estudiantes. Esto es apostasía. En el cuarto año, abundancia y no abundancia. En el quinto año, gran abundancia. Beberán, comerán, se regocijarán y la Torá regresará a sus discípulos. Y en el sexto dice aquí, voces, es decir, ruidos. Y en el séptimo, guerras. Y al final de los 7, el hijo de David vendrá. Ahora escuchen esto, dice, Rabí Yosef objetó. Pero muchos 7 han pasado y no ha venido. Es decir, muchas de estas señales ya las hemos visto y no ha venido el Mesías. Pero Abayé respondió, hubo ruidos, hubo voces en el sexto año y guerras. ¿Llegaron estos problemas en ese orden? Ellos estipulan que tiene que ser en este orden. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos, el pueblo de Israel, llega a la conclusión que el Mesías no viene sino hasta después, escuchen esto, el Mesías no viene sino hasta después de los 7 años de la tribulación. Entonces, para nosotros es interesante conocer todo esto porque la escatología cristiana concuerda al menos con los 7 años, pero difiere entre grupos basados en el rapto. Ustedes saben esta terrible interpretación que han hecho y que la gran mayoría de los cristianos, tristemente, e ignorando muchos versículos de la Escritura y solo dejándose llevar por lo que alguien dijo, por el sueño de una persona, por el sueño que tuvo alguien, derivándose de ahí es como surge una doctrina, pero no podemos basar una doctrina en el sueño de una persona. Necesitamos regresar a la Escritura. El rapto enseña que
el pueblo de Dios es levantado, es raptado, tomado antes del periodo de la tribulación. Y eso no es lo que enseña la Escritura. El Mesías no viene sino después de los 7 años. Entonces, la doctrina del rapto que muchas congregaciones enseñan erróneamente es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque solamente basta que investiguen, porque esta doctrina del rapto se establece por ahí del siglo XVIII. Entonces, si ustedes van antes del siglo XVIII, no existía tal doctrina. Es a partir del siglo XVIII que empiezan a creer. Entonces, relativamente es nueva esta doctrina del rapto. Tiene 200 años de existencia, pero no podemos refutar algo que tiene apenas 200 con algo que tiene miles de años de existencia. Entonces, estamos aprendiendo que el periodo de tribulación que el pueblo de Israel considera y que también nosotros consideramos como congregación, colectivo 7, es un periodo que va a ser necesario vivir, que va a ser necesario pasar, porque después de ese periodo es cuando el Mesías, el Mashiach, vendrá. Ahora, pasemos a otro punto. Poco después de que Joseph es promovido, derivado y resultado de que él puede interpretar estos sueños, logra ganarse este lugar de importancia y se convierte en la mano derecha de Faraón. Bueno, ahora Joseph necesita una esposa, necesita una mujer para ser ese hombre en autoridad. Y vamos a ver un poquito las características de la mujer que fue dada a este hombre Joseph. Escuchen, dice Génesis 41-45, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Quiero que ustedes vean cómo Faraón le cambia el nombre a Joseph. Le dice, no te vas a llamar Joseph, porque ese nombre no se utiliza aquí. Aquí estás en Egipto, te va a dar un nombre que tiene que ver con nosotros. Es un nombre egipcio, específicamente copto, es lo que se hablaba en ese tiempo. Y este nombre que se le da se relaciona, tiene varios significados, pero el más atinado, porque en realidad nadie se especializa en el copto, entonces porque es un idioma, una lengua que dejó de existir hace muchos años, pero el significado más cercano es alguien que revela sueños. Es así como se le da este título. Pero hay otro dato interesante, que la mujer que se le da a Joseph es una mujer que es hija de un sacerdote y nos da el nombre de su padre, el nombre de su suegro de Joseph. Dice en español que es Potifera, pero obviamente ese no es su nombre original. Cuando usted lo lee en el hebreo, usted se va a dar cuenta que es Potiferá. Entonces, Potiferá quiere decir que al hacer yo esta aclaración del nombre, tiene que ver con el nombre de un ídolo, Ra. Entonces, ¿quién es Ra? Ra es el dios Sol, y ustedes saben que los egipcios estaban locos por el dios Sol, que hacían estas enormes construcciones, básicamente lo que nosotros conocemos hoy en día como obeliscos, estos pilares cuadrangulares en pico, y que interesantemente, si usted presta atención e investiga, estos obeliscos están en diferentes partes del mundo, pero la gente a veces ni siquiera sabe qué es lo que significan esos obeliscos. Son altares al Dios Sol. Tenemos en Estados Unidos, tenemos en Argentina, tenemos en Europa. Todos estos obeliscos son pilares, altares para el Dios Sol. Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Potifera, él era un sacerdote y que tenía este nombre en honor al Dios Sol. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque su hija Asenat fue criada con este hombre que además es un sacerdote idólatra. Es decir, Asenat tiene un trasfondo, un contexto totalmente
de idolatría total, total. ¿Cómo sería criada esta mujer? ¿Cómo fue criada esta niña? Para empezar, Asenat, el nombre Asenat significa la que pertenece a la diosa Neit. Eso es lo que significa Asenat, la que pertenece a la diosa. Es decir, Asenat había sido consagrada o dedicada a una diosa. Y la diosa Neit era la diosa de la mala fortuna y la diosa del peligro. Esto es interesante. ¿Cómo le dedican a una niña, a esta diosa, a esta niña, a la diosa de la mala fortuna y del peligro? Entonces, ¿por qué estoy mencionando todos estos aspectos de idolatría? Porque Asenat, mis hermanos, Asenat nos representa a ustedes y a mí. Asenat podemos vernos reflejados en ella porque, seamos honestos, la mayoría de nosotros, por no decir todos, traemos un bagaje familiar relacionado con idolatría. Incluso podría ser que algunos de ustedes traigan incluso hasta nombres de algún ídolo. Pero hay algo maravilloso dentro de toda esta historia. ¿Sabes qué es? Que cuando Asenat se casa con Joseph, Asenat no puso ninguna resistencia. Escuchen, Asenat no puso ninguna resistencia para cambiar su estilo de vida al vivir ahora siendo esposa de Joseph. Es decir, Asenat fue injertada por un hebreo, Joseph, al pueblo de Israel. Esa es nuestra historia. Nosotros hemos sido injertados al pueblo de Israel por medio de un hebreo. ¿Saben quién es? Yeshua. Él nos introdujo y nos injertó al pueblo de Israel. Entonces, es decir, Asenat representa a todos los creyentes gentiles, es decir, nosotros, todos los que están entre las naciones. Pero veamos que a Joseph y a Asenat, su esposa, tienen hijos. El nombre de esos hijos es Efraín y Manasés. Fíjense cómo se escribe originalmente, es con M. Es así como tendría que escribirse. Con N no tiene un significado. Con M, Mem Sofit, la Mem final, tiene un significado especial. Efraín y Menashe, el cual es Manasés. Vamos a ver este pasaje, en el capítulo 41, versículos 50 al 52, dice que le nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potiferra, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo se llama el primogénito? Manasés, Menashe. Porque Dios dijo, escuchen el significado, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, es decir, ¿cómo se llama el segundo hijo? Efraín, con M, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, anoten el significado. Efraín, con M, significa literal doblemente fructífero. O sea, no solo fructífero, doblemente fructífero. Eso es lo que significa Efraín. Y Menashe o Manasés significa causar olvido. Si ustedes saben, en la escritura se estableció que así se bendijera a todos los hijos de Israel. Entonces esa es la razón por la que cada Shabbat bendecimos a nuestros hijos como Efraín y a Manasés, que sean doblemente prósperos, fructíferos nuestros hijos y que Dios les haga olvidar, decimos, lo malo del pasado. ¿Qué significa que Dios les haga olvidar lo malo del pasado? Todo nuestro bagaje de idolatría, todo nuestro bagaje de lejos de Dios, que Dios se los haga olvidar a nuestros hijos y que ahora ellos sean doblemente fructíferos. Pero ahora, veamos una aplicación de Efraín y Manasés. Como saben, Manasés es el mayor, el primogénito, Efraín es el segundo. Pero cómo la historia cambia, porque al recibir la bendición y al ser adoptados por su abuelo Jacob, estos dos hijos, Efraín y Manasés, se bendice a Efraín como si fuera el mayor y se bendice a Manasés como si no fuera el mayor. Entonces, esto habla del tiempo de los gentiles.
Veamos cómo se va dando forma esta historia y cómo se va relacionando con nosotros. Dice Génesis 41:57. Y de toda la tierra, escuchen, de toda la tierra venían a Egipto para comprarle a José, porque de toda la tierra había crecido el hambre. El hambre en las naciones era tanta que vinieron a buscar ayuda en José. José fue exaltado sobre toda la tierra. Y esto es hermoso, porque las naciones vinieron a José para encontrar salvación. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que va a acontecer en estos últimos tiempos. De todas las naciones van a salir personas que van a venir a buscar al verdadero Mesías, tal y como lo dice Isaías. Van a acudir a buscarlo, porque va a estar puesto como una señal para todos los pueblos. Entonces, dice el apóstol Pablo, fíjense las palabras que el apóstol Pablo dice en este hermoso capítulo 11 de Romanos. Dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Presten mucha atención. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este tiempo en el que estamos, este compás de tiempo en el que los judíos no logran entender muchas cosas, en que los judíos no logran reconocer, muchos ya lo están haciendo, otros no lo están haciendo, muchos de estos judíos. Entonces, es parte de ese endurecimiento que Dios permitió para que los gentiles pudieran entrar, la plenitud de los gentiles pudieran entrar a la salvación. Pero créanme, mis hermanos, que todo tiene un límite. Y ese límite está llegando hacia su final, porque veremos el final cuando Dios cierra este compás de la entrada de gentiles. El Eterno la va a cerrar, y parte de esa señal será cuando más judíos estén abriendo sus ojos a Yeshua. Y créanme que eso está pasando en estos momentos. Muchos judíos están viniendo al Mesías, Yeshua, lo están reconociendo como el que vino y estuvo entre nosotros y murió en una cruz, pero también como el que pronto volverá. Entonces, ¿cuándo se termina este tiempo en que los gentiles terminarán de entrar? Cuando el pueblo de Israel siga abriendo sus ojos. Entre más abran sus ojos, entre más judíos abran sus ojos, ese compás se irá cerrando, porque tiene un límite. Ahora, vean esta similitud, otra similitud de José disfrazado. Ustedes saben este momento que cuando sus hermanos vienen en busca de alimento y son redirigidos con Joseph, y están parados frente a él, sus hermanos no lo logran reconocer, porque ¿cuál sería el aspecto de José? El aspecto de José es totalmente egipcio, con todo este maquillaje que utilizaban, con todas estas pelucas que utilizaban las personas en autoridad en Egipto, con todas estas indumentarias y vestimentas. Sus hermanos no le pudieron reconocer. Dice Génesis 42, y José, cuando vio a sus hermanos, dice aquí que José sí los conoció. José se dio cuenta que eran sus hermanitos, mas hizo que no los conocía. Escuchen esa frase. Él hizo que no los conocía y les habló. ¿Cómo les habló José? Les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde han venido? Ellos le respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Mis hermanos, abran sus ojos, porque esto es lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Dios nunca desconoce a sus hijos. Dios no desconoce a sus hijos. Lamentablemente hay muchos cristianos que piensan que Dios ya se olvidó de Israel, y precisamente en este momento de guerra, en este momento de conflicto, piensan que Dios ya se olvidó de Israel. Pero no, créanme que Dios no se olvida, porque Él es el Dios, el príncipe de paz, el Sar Shalom. Él va a traer esa paz al pueblo de Israel. Pero no confundamos, muchas veces pensamos que paz es ausencia de conflicto. No, Shalom tiene que ver con el desarrollo del plan de Dios para toda esta nación, incluso para la vida de cada uno de nosotros. En lo personal, Shalom tiene que ver con que Dios
cumpla y se lleve a cabo el desarrollo de su plan. No significa ausencia de problemas ni de conflictos. Entonces aquí vemos que José habla ásperamente a sus hermanos. ¿Por qué les habla ásperamente? Porque en estos tiempos finales lo que el Eterno está haciendo es hablarles ásperamente al pueblo de Israel porque Él quiere que lo volteen a ver. En este momento de guerra, Dios quiere que Israel voltee a ver, que no voltee a ver a Estados Unidos, que no voltee a ver a Inglaterra, que no voltee a buscar ayuda en otros países, sino que voltee a ver al Eterno porque Él es su verdadera fuerza y su verdadera ayuda. Pero ahora, hay un segundo factor. Hoy en día el cristianismo se ha dedicado a disfrazar al Mesías Yeshua para que no parezca hebreo. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en la actualidad. El Jesús que millones de cristianos conocen en el mundo, el Jesús que ellos conocen es un Jesús disfrazado, es un Jesús que parece más romano, que parece más católico, pero el cristianismo y el catolicismo se han encargado de disfrazar al Mesías, pero ese no es el plan de Dios. Sin embargo, Él lo ha permitido. Así como permitió que José pasara 12 años en prisión y así como permitió que José estuviera disfrazado o tuviera estas indumentarias egipcias y que tuviera que pasar por todo esto, bueno, Dios pudo haberlo evitado, claro que lo pudo haber evitado. Solamente Dios sabe la razón por qué Él designó de esta manera su plan. Mis hermanos, no podemos tener las respuestas a todo lo que Él hace. ¿Por qué Dios ha permitido que el cristianismo y el catolicismo disfracen al Mesías, a Yeshua, y parezca más romano y católico que verdaderamente el Mesías judío que ha de regresar? Solamente Él lo sabe. Pero esto ha servido también para que los que realmente quieren conocer a Dios investiguen, vayan a la palabra, busquen de verdad con todo su corazón a Dios. Así que, mis hermanos, les agradezco su tiempo, espero sea de bendición esta porción, escúchela, véala en casa, repítala las veces que sea necesario. Es importante para nosotros mantener nuestra mente en la palabra y en el estudio de la Torah. Espero que estén teniendo una excelente semana de Hanukkah. Estamos próximos a cerrar esta temporada, así que les mando un abrazo y que tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce sobre ti su rostro y que te conceda de su paz. Shalom.